Dios bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, por prestarnos la vida un día más, Señor, por darnos la oportunidad de ver un nuevo amanecer, Señor, de disfrutar de tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, Señor. Jesús, tú prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y nosotros confiamos en tu promesa. Te damos gracias porque no estamos solos, no estamos huérfanos, no estamos desamparados, Señor. Y en cada circunstancia, en cada necesidad, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, estamos enfrentando, sabemos que tú estás, Señor, con nosotros. Te rogamos que hables tu palabra, Señor, a nosotros en este día, que nos enseñes, que nos instruyas y que nos guíes, Espíritu Santo, para seguir por el camino de vida, ese camino, Señor, que nos lleva hacia ti. Tu palabra dice, Señor, que el camino que va a la perdición es ancho y muchos son los que andan por él. Y el camino, Señor, que va a la vida es angosto y pocos son los que lo hallan. Permite, Señor, que nosotros podamos ser de esos pocos, Señor, que se mantienen en tu camino de vida, Señor. Capacítanos, enséñanos. Queremos ser parte, Señor, de la obra que tú hagas, Señor, en esta tierra. Usa nuestras vidas, Señor. Rendimos ante ti, Señor, los dones que tú nos has dado, Señor, y los ponemos a tu disposición para que tú los uses, Señor, para tu gloria. Bendecimos tu nombre en esta mañana y te reconocemos. Te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos el día de hoy a hacer un repaso acerca de todos los puntos que hemos visto en relación al poder del reino viviente, la autoridad del reino, ¿sí? Hemos visto muchísimo y no me gustaría que pues ningún punto se quedara fuera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un resumen. En relación a lo que se refiere a la autoridad del reino, lo primero que necesitamos entender es que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo recibió toda autoridad y dado que Él tiene ese poder, Él también nos lo dio a nosotros. Vamos a ir buscando algunas citas. Vamos a Mateo 28. Verso 18 dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por lo tanto, entonces viene lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Id pues y discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Fíjense que esta gran comisión es súper importante. Ahorita vamos a retomar algunos puntos de aquí, pero vuelvo a repetirlo, lo primero que debemos entender es, Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Él ganó ese poder por medio de la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo 2, verso 15, nos dice que despojando a principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recordemos también que veíamos como una de las tentaciones que él enfrentó fue que justamente Satanás le dijo, todos los reinos te daré si postrado me adorares. Y de alguna manera, pues esta podía ser una trampa, ya que pues efectivamente Satanás, como vamos a ver ahorita, tiene cierto poder limitado y pues podía parecer tentador para Cristo el tener la autoridad en la tierra sin llegar a la cruz. Sin embargo,
Pues en realidad hay muchas cosas ahí, ¿no? Una de ellas es que pues Satanás es mentiroso, dice la palabra de Dios, padre de mentira. Por lo tanto, en principio que ni siquiera iba a cumplir esa promesa, ¿no? Pero más allá de eso, lo que vemos y que Cristo viene a sentar es un precedente acerca de que hay una forma de hacer las cosas y esa forma de hacer las cosas tiene que ver con la voluntad de Dios. A lo largo de todo su ministerio, también hemos señalado que Él dice, yo estoy aquí no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, este fue el propósito por el cual vino a esta tierra, ¿sí? Incluso más aún, este fue el propósito de su creación. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:16 que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Dice, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando habla este versículo de tronos, dominios, principados y potestades, lo que está señalando es una jerarquía espiritual del reino de los cielos, ¿sí? Los tronos, los dominios, los principados y las potestades, así como hay autoridad en el reino de los cielos, también hay autoridad y hay jerarquías en el reino de las tinieblas. Y en la medida que nosotros seamos capaces de comprender, ¿sí? Que eso funciona, si funciona, digamos, en lo natural, es decir, si nosotros en un momento dado nos topamos con un policía, sabemos que este policía representa un nivel de autoridad y que nosotros nos tenemos que sujetar, ¿sí? Si nos da alguna indicación o si nos hace, ¿cómo se llama? Pues como alguna exhortación a obedecer un determinado mandamiento, ¿no? Y en ese mismo sentido, todo lo que nosotros conocemos en autoridad, en lo material, tiene un sustento en lo espiritual. Entonces, espiritualmente también hay jerarquías, hay autoridad. Y es bien, bien importante que nosotros podamos comprender esto, ¿sí? El punto número 2 es que a Satanás se le dio poder, pero ese poder, vuelvo a repetir, está limitado no solamente a un determinado espacio, por decirlo de alguna manera, me refiero como a la tierra, sino que el poder también es como de manera exclusiva para engañar a las naciones, para mentir, pero algo que debemos tener muy claro es que Satanás no puede obrar sin tener la autorización de Dios, ¿sí? En ese sentido, él no puede tocar a nadie si Dios no le da ese permiso, ¿sí? Entonces, a veces creo que le concedemos a Satanás demasiada importancia o demasiado poder que no tiene, o sea, ciertamente tiene, insisto, un nivel de autoridad y ese debemos tenerlo claro. Leíamos en Judas en su momento que la palabra de Dios dice que el ángel que llegó buscando el cuerpo de Moisés, ni siquiera él se atrevió a reprenderlo, sino que lo que él dijo es que el Señor te reprenda, ¿sí? Judas, acuérdense que solo es un capítulo, verso 9, el arcángel Miguel, cuando disputaba, dice, con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda, ¿sí? Si es que ciertamente debemos entender cómo es que funciona el reino de las tinieblas, pero no para temer, sino para saber cómo podemos, decíamos, inutilizar a Satanás. Recordemos que la palabra de Dios nos relata, ¿sí? Que Satanás fue expulsado de los cielos cuando él quiso levantar su trono en el monte del testimonio. Dice la palabra de Dios encima, sí, para ser semejante al Altísimo, esto lo relata Isaías capítulo 14, y juntamente con él fueron echados una tercera parte de los ángeles fuera de los cielos, ¿sí? Y con esta expulsión del cielo, Satanás se convierte en el príncipe de la potestad del aire.
también se le conoce como el príncipe de este mundo. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:9 que le fue dada la habilidad de engañar a las naciones y pelear contra los santos. Apocalipsis 12:9. Vamos a leerlo. Dice: así fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? Debemos estar apercibidos. La palabra de Dios dice que cada creyente está bajo el ataque de Satanás. Ciertamente algo que hemos mencionado es que siendo nosotros parte del reino de Dios, parte de ese reino viviente, estamos en esta tierra infiltrados, ¿sí?, en el reino de Satanás. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? Ok. La palabra de Dios en Apocalipsis igual capítulo 12, verso 12, relata, y esto menciona la obra de Satanás, ¿no? Dice: por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos, y ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe lo que le espera, y por lo tanto, dice la palabra de Dios que tiene gran furor, gran ira en contra de Dios, pero pues a él no lo puede tocar. Lo que puede tocar es lo que hay en esta tierra. Y nosotros, quienes formamos parte del reino de Dios, es importante que estemos apercibidos. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así: sed sobrios y velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle pues firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Si nos damos cuenta en las varias referencias en las que encontramos el ataque de Satanás hacia el pueblo de Dios, la indicación que nos es dada es resistir, ¿sí? Si recordamos también en Santiago, lo que dice la palabra de Dios es: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios. Explicamos que eso está relacionada con la obediencia, con que nuestra vida esté alineada a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos sometidos a Dios, lo único que debemos hacer en relación a Satanás es resistirlo. Y nuevamente, en Efesios capítulo 6, verso 13 dice: por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. ¿Sí? Ese es el llamado a nosotros: resistir. La meta de Satanás es destruir a los creyentes, pero vuelvo a repetir, él no nos puede tocar si nosotros estamos en obediencia. Ahora, ¿por qué es tan importante la obediencia? Porque estar en obediencia significa reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida, y la autoridad está íntimamente relacionada con la protección, ¿sí? Cuando yo decido salirme de la autoridad, y esto recordemos, hay, vamos a decirlo así, como tres instituciones de autoridad en el mundo natural. Vamos a hablar de las autoridades civiles, las autoridades en la iglesia y las autoridades en la familia. Si un hijo se sale de la autoridad de sus padres, lo que hace es ponerse en riesgo, ¿sí? Si el hijo se quiere ir a una fiesta y los papás no le dan permiso y de cualquier manera él se escapa y se va, lo que él está haciendo es ponerse en riesgo. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Y ahí sí Satanás, digamos, tiene una puerta por la cual colarse y hacer estragos. Lo mismo ocurre con un creyente que está fuera de la autoridad de la iglesia, ¿sí?
Y lo mismo ocurre cuando nosotros, de manera personal, decidimos salirnos de la autoridad de Dios andando en nuestra propia sabiduría, dice la palabra de Dios, ¿no? En nuestro propio entendimiento, en lugar de considerar la voluntad de Dios o los caminos de Dios, ¿ok? Esto va muy, muy de la mano con el siguiente punto, que es Dios ha provisto su reino como nuestro refugio. Antes de que nosotros fuéramos salvos, estábamos en el reino de las tinieblas. Pero cuando nacemos de nuevo, somos trasladados al reino de la luz. Efesios 5:8 dice, sabiendo que cada uno, perdón, estoy leyendo el 6, 5:8. Porque en un tiempo, dice, erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Cristo logró trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz por su muerte, sepultura y resurrección. Colosenses 1:13 dice lo siguiente, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas, del poder, potestad es poder, de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, ¿sí? Así es que una vez que nosotros somos adoptados, hijos de Dios, y pasamos del reino de tinieblas al reino de Dios, pasamos de estar sometidos bajo el poder del diablo a estar bajo la autoridad de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios también lo dice en Hechos 26:18. Fíjense lo que dice este verso. Hechos 26:18 dice así, a fin de que abras sus ojos. Ok, me voy a regresar un poquito. Verso 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Aquí es cuando se le está dando indicación a Pablo, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que han visto de mí, sino de aquellas en que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío, a fin de que abras sus ojos, ahora sí, para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, es decir, en otro tiempo estuvimos bajo el poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Así es que el reino de Dios para nosotros es protección. Ya no estamos más bajo el poder del enemigo y esto es muy importante que lo entendamos. Siguiente punto, el reino presente de Dios está dentro de nosotros. Ciertamente, y lo hemos comentado con anterioridad, estamos esperando nosotros la manifestación plena del reino de Dios, quien va a venir a esta tierra a reinar. La palabra de Dios dice que Él va a venir y va a reinar desde Jerusalén, toda la tierra, ¿sí? Estamos hablando acerca del milenio. Sin embargo, mientras eso ocurre, nosotros formamos parte de ese reino presente de Dios en esta tierra, ¿sí? Ciertamente en ese reino futuro, Cristo va a gobernar el mundo con justicia como nunca ha ocurrido. Sin embargo, existe ya este reino presente donde Cristo desea reinar en el corazón de cada uno de nosotros, de cada creyente. Así es que cuando los discípulos le preguntan acerca del reino futuro,
Lo que Jesús les dice es que el reino de Dios está entre nosotros. Esto lo leímos en Lucas 17:21. Él explicó que llegando él a esta tierra, el reino había venido y las profecías se habían cumplido. Esto también lo vimos. Y Pablo explica en Romanos 14:17 que el reino de Dios no consiste de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, sí, el reino de Dios está también en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que ese reino es algo disponible para nosotros en el presente, entendemos por qué Jesús enfatiza que nuestra prioridad es buscar el reino. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esa es nuestra prioridad como hijos de Dios. Que el reino de Dios sea establecido por medio de nuestra vida, ¿sí? Ahora, hay un poder enorme que está disponible en el reino de Dios. Algo que también necesitamos entender es que el reino de Dios, así como el poder de Dios, son muchísimo mayores que el reino de Satanás. Primera de Juan 4:4 dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es que a pesar de que estamos infiltrados, a pesar de que sí debemos estar conscientes que estamos en una lucha continua, que nuestra lucha, dice la palabra de Dios, no es contra sangre y carnes. Eso quiere decir que no es contra mi marido, mis hermanos, mis familiares, mis vecinos o compañeros de trabajo, ¿sí? Ninguno de ellos, ¿sí? Lo que tenemos que recordar es que finalmente todas las personas y todas las circunstancias que nos rodean son, fíjense bien, son instrumentos de Dios, son agentes de Dios para trabajar con nosotros, para desarrollar nuestro carácter. Y cuando nosotros aprendemos a ver a las personas de esa manera, cuando hay una persona que se ha convertido como en un cuchillito de palo, ¿no? Yo voy a entender que esa persona tiene un propósito y yo voy a aprender a bendecir su vida y a decirle, Dios, te agradezco por esta persona porque yo sé que por medio de ella tú estás desarrollando en mí paciencia o estás desarrollando en mí generosidad o estás desarrollando en mí compasión, en fin, diferentes cualidades de carácter. Pero el Señor, la palabra de Dios dice, sí, que hierro con hierro se aguza. ¿Qué quiere decir esto? Sí hemos visto todos cómo es que se le saca filo a un cuchillo, ¿no? Esto se hace con una especie de piedra, digamos, ¿no? Que con el roce va a sacar filo a esa herramienta para que pueda servir. Así es que en el roce continuo que tenemos con las personas, es como Dios nos está capacitando para hacer herramientas útiles en sus manos. Cuando entendemos esto, verdaderamente cambia nuestra perspectiva acerca de las circunstancias y de las personas que nos rodean. ¿Sí? ¿Dios qué? ¿Perdón? Esa última cita, la del que el hombre se elija con el hombre, está en Proverbios, pero no recuerdo en cuál. Dame un segundito y te doy el dato. Proverbios 27:17. Gracias. No hay de qué. Ok. El reino de Dios funciona de una manera absolutamente diferente a cómo funciona el reino de las tinieblas. Y esto también es algo en lo que hemos hecho mucho énfasis, ¿sí?
salimos del reino de las tinieblas y traemos una serie de ideas y formas de vida que muchas veces pretendemos que funcione de la misma manera en el reino de Dios. Sin embargo, algo que tenemos que entender es que no únicamente son un poco diferentes, sino que son absolutamente contrarios. Así es que pretender vivir en el reino de Dios con las normas del mundo, lo que va a traer a nuestra vida es frustración, es desánimo, es falta de efectividad en nuestra vida. Así es que algo que debemos entender es que cuando nosotros llegamos al reino de Dios, tiene que cambiar absolutamente nuestra forma de pensar y de vivir. ¿Cómo voy a transformar mi pensamiento? Con la palabra de Dios. Tengo que aprender a vivir en este nuevo reino. Tengo que entender que este reino implica un nuevo gobierno, una nueva moneda, un nuevo idioma, ¿sí? Nuevas leyes. Y en la medida que yo vaya aprendiendo y viviendo conforme a este reino, entonces voy a poder disfrutar de una vida plena, y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tengo que entender cómo funciona ese reino de Dios. El reino de Dios funciona, dice que es justicia, paz y gozo. El reino de Dios funciona por amor y verdad. Vamos a ver lo que dice Efesios 3:16 al 21. Dice así, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero a veces ni siquiera entendemos cómo es que actúa ese poder en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Jesús el Mesías por todas las generaciones, de todas las edades, por los siglos. Amén. ¿Sí? El Señor quiere que nosotros aprendamos a echar mano de ese poder que opera en nosotros, que es el poder de Dios. Sí. Y ese poder está nuevamente íntimamente relacionado con el entendimiento de la palabra de Dios y convivir las verdades de su palabra. Sí. Ahora, Satanás lucha desesperadamente para que nosotros no comprendamos el mensaje del reino. ¿Por qué? Pues porque de esa manera vivimos atados, ineficaces, decepcionados, confundidos, ¿sí? Veíamos una parábola que es la parábola del sembrador, donde dice que la semilla en uno de los terrenos que cae es junto al camino y que cayendo junto al camino vienen las aves y arrebatan esa semilla. Decíamos que esa es la obra de Satanás robando la semilla de nuestros corazones. Pero cuando Satanás no puede robar la semilla, también lo que va a hacer quizá es que esa semilla caiga en un terreno donde dice que no tenga raíz, es decir, que en el momento la recibimos con gozo y decimos, wow, qué increíble la palabra de Dios, lo que estoy aprendiendo. Pero si esa semilla no tiene raíz, dice que pronto se va a secar,
que van a venir las aflicciones, las pruebas, la persecución a causa de la palabra y entonces vamos a decir, no, esto no es lo que yo quiero. O de otra manera vienen los afanes de este mundo, que son esos espinos, ¿sí? Y simplemente perdemos de vista que lo importante y que la prioridad de nuestra vida es el reino de los cielos. Y empezamos a correr tras bienes materiales, tras fama, tras riquezas, fortuna, viajes, mujeres u hombres, amistades, en fin, una serie de cosas que se consiguen en este mundo, pero para las cuales pues nosotros no debemos tenerlas como prioridad, ¿de acuerdo? La palabra de Dios habla acerca de que nosotros, siendo parte de ese reino de Dios y recibiendo esa semilla en un terreno adecuado, la consecuencia es que debemos producir fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo capítulo 13 es donde viene toda esta parábola. Y la palabra de Dios dice que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto y que seamos discípulos. ¿Sí? No somos únicamente llamados a ser cristianos, o sea, llamarnos cristianos. Somos llamados a ser discípulos. Discípulo quiere decir, o viene relacionado con la palabra disciplina, ¿sí? Aprender a vivir de acuerdo a los parámetros que Dios estableció para nosotros. Ahora, somos conscientes de esa lucha que hay con Satanás, pero si aprendemos, podemos con la autoridad que hemos recibido de Dios, con esa autoridad del reino, inutilizar a Satanás. Veíamos algunos ejemplos de cómo está Satanás de alguna manera bloqueando los planes de Dios. Decíamos que la voluntad de Dios no es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo dice 2 de Pedro 3:9. Sin embargo, también la palabra de Dios dice que los pecadores no se arrepienten porque Satanás ciega sus ojos y endurece el corazón de ellos. Esto lo vimos también en Juan 12:40. Sin embargo, ahí es donde nosotros, tomando los remas de la palabra de Dios, podemos orar para que el propósito de Dios se cumpla, ¿sí? Haciendo referencia a la voluntad de Dios. Señor, tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y pidiendo que el Espíritu Santo, que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, prepare el corazón de las personas que aún no conocen al Señor para que ellos puedan recibir su mensaje y quitando todo velo, ¿sí?, que impida que la luz del Evangelio les alumbre. Así es como vamos utilizando los remas. Entonces vimos también cómo es que se llevan a cabo los combates en el reino. Primero decíamos, tenemos que entender o ser conscientes de que estamos en una lucha, aceptar cuál es nuestro llamado al combate espiritual. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:3 dice así. En esta versión dice, comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús el Mesías. Somos soldados. ¿Cómo viven los soldados? En disciplina, preparándose para el combate, para ser llamados en cualquier momento. Pero mientras son llamados, no es que pasan su vida
pues no sé, viendo televisión, tranquilamente en casa, y ya cuando les llaman, pues como que apenas se están quitando las lagañas. No, la vida del soldado es una vida de disciplina, de levantarse muy temprano, de ejercitar su cuerpo, de mantener una alimentación adecuada, de ejercitarse, de dormir suficiente, de mantener una buena salud. ¿Por qué? Porque eso implica estar preparado para un combate. Y en nuestra vida espiritual debe ser igual, ¿sí? El problema es que muchas veces si nosotros dejamos de lado la oración, la palabra de Dios, cuando vienen los ataques del enemigo, que muchas de las veces van a llegar en forma de engaños a nuestra mente, si no conocemos la palabra de Dios, la pregunta es ¿cómo lo vamos a combatir? La palabra de Dios nos instruye en Efesios capítulo 6, que también lo vimos a detalle, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Decimos, no es suficiente con ponernos únicamente el yelmo o con tener únicamente la espada o el calzado del evangelio. Es necesario tener toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero decíamos que tener esta armadura de Dios no es únicamente recitar y decir, ay, yo me pongo el casco y me pongo el escudo. No, se trata de entender lo que representa cada una de estas cosas en nuestra vida. Se trata de sumergirnos en la palabra de Dios, porque vamos a entender, sí, que una de nuestras armas más importantes es la espada del Espíritu. Incluso el escudo de la fe se desarrolla, dice la palabra de Dios, por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que entender también el poder de atar y desatar. Para mí durante mucho tiempo fue como un misterio, atar qué y desatar qué. Uno escucha a veces oraciones que resultan inauditas. Perdón, pero de pronto hay gente que dice, yo desato el Espíritu Santo. Y yo digo, bueno, ¿y en qué momento quién lo ató? Entonces, tenemos que realmente ser entendidos acerca de lo que dice la palabra de Dios, qué sí podemos atar y qué sí podemos desatar. Vamos a Mateo 16. Para entender de qué nos está hablando la palabra de Dios. Versos 15 al 18. Les dice, y vosotros, espérenme, déjenme ver si estoy leyendo el que es. Sí. ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Fíjense, el hecho de que Pedro reconociera que Cristo era hijo de Dios fue una revelación del Espíritu Santo. Dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, el Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense cómo una mala interpretación de un versículo puede traer una muy mala teología. Y creo que muchos de nosotros sabemos que esta es como la base sobre la cual en un momento dado la Iglesia Católica basa el papado y dice que Pedro fue el primer papa porque Jesús dijo que sobre esa base, es decir, sobre Pedro, se iba a fundar la Iglesia.
Cuando uno lee esto en el griego, uno puede entender la diferencia. El nombre Pedro, ¿sí? Significa una pequeña roca, pero cuando Cristo dice aquí sobre esta roca, la palabra que utiliza en griego hace referencia a una piedra angular, a una piedra muy grande. Así es que lo que está diciendo Cristo es que Él iba a edificar su iglesia sobre el fundamento de su identidad, de que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso hace toda la diferencia. Y luego le dice en el verso 19, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas o lo que ates en la tierra habrá sido prohibido o atado en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra o desatares en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Pero muchas veces, vuelvo a repetir, no entendemos qué es lo que esto significa. Vamos a ir a Marcos capítulo 3. (27) Tenemos que entender que nosotros estamos aquí, ¿sí? Y tenemos la autoridad dada por Dios para atar a Satanás y liberar a sus cautivos. ¿Cómo lo describe Cristo aquí en Marcos 3:27? Dice, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Para dañar la casa del hombre fuerte, entonces debemos atar para después poder rescatar a aquellos que han sido llevados cautivos por él en su voluntad. Hay gente que está haciendo, que está cautiva, digamos, bajo eh, el poder de Satanás, por supuesto, ¿sí? Pero tenemos que también aprender a discernir. La palabra de Dios, cuando habló Cristo acerca de lo que Él vino a hacer a esta tierra, en Lucas capítulo 4, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense que el Espíritu del Señor estando sobre Cristo es el que lo ungió. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dice, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego el Señor, al enviar a sus discípulos, les dice que ellos podrían hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores porque Él iba al Padre. Pero para que ellos pudieran hacer esas cosas, lo primero que debía ocurrir y que también ya estudiamos ampliamente es que ellos debían ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos nosotros cómo a partir de que el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles es que ellos pueden empezar, ¿sí?, a predicar, a llevar esas buenas nuevas, pero no únicamente a predicar, a orar por sanidad, a liberar endemoniados, y a hacer todo esto que el Señor Jesús en un momento dado les había dicho que debían hacer. Isaías 56:8 nos habla acerca también acerca de esto que de el poder de atar y desatar. Dice así. Vamos a leer desde el verso
6, perdón, Isaías 50 ¿qué les dije, perdón? 58, 6, creo que se los dije al revés, discúlpenme. Isaías 58, 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿A qué somos llamados a desatar? Ligaduras de maldad, todo aquello que está oprimiendo a las personas que están aún, ¿sí?, bajo el poderío de Satanás. Incluso la palabra de Dios nos advierte que habrá ocasiones en las que se va a requerir de oración y ayuno especial para poder cumplir con esta meta, ¿sí? Para poder desatar estas ligaduras de impiedad y estas cargas de opresión, para dejar ir libres a los quebrantados. Pero tenemos que aprender, nuevamente, insisto, a discernir y a entender. Siguiente punto es aprender a utilizar la espada del Espíritu. Usar una espada en lo natural no es tan simple como un buen día decidir quiero, sí, ser espadachín y tomar una espada y poder llevar a cabo un combate. Se requiere práctica, se requiere desarrollar habilidad para utilizarla. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Así es que antes de comprometernos en un combate espiritual, debemos aprender cómo usar nuestras armas. La palabra de Dios en Efesios 6:17 nos habla acerca de la palabra de Dios, de la misma palabra como la espada del Espíritu. Y en este versículo, la traducción de esta palabra, valga la redundancia, es la palabra griega rema. Entonces hemos entendido que nosotros podemos hacer uso de la palabra de Dios en circunstancias específicas. Es a través del uso de estos remas que nosotros podemos atar a Satanás y liberar a aquellos que están bajo su poder. Pero nuevamente vuelvo a decir, es tan importante que aprendamos a conocer y a utilizar la palabra de Dios. Aprendimos por medio de las tentaciones que Cristo experimentó, cómo debemos utilizar los remas para derrotar a Satanás. En cada tentación, Cristo respondió declarando, escrito está, y luego citando un rema de las Escrituras. Y él no citó cualquier escritura, sino que usó el rema, la palabra precisa que era adecuada para cada situación. Después incluso vimos cómo en la segunda tentación, Satanás también hace uso, pero inadecuado, tergiversado de la palabra de Dios. Y esto nosotros lo vemos desde Génesis capítulo 3, 4, cuando Satanás viene a tentar a Eva. Él toma las palabras que Dios les había hablado, pero las toma de una manera tergiversada, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Él tomó parte de la verdad de Dios y la tergiversó. La forma en la que Satanás sigue obrando hoy en día es la misma. Y si nosotros no conocemos nuestra arma principal, que es la palabra de Dios, es tan fácil que seamos engañados. Uno de los ejemplos más tristes que he mencionado en estos días es cómo se han metido a la iglesia filosofías paganas.
y que luego buscan fundamentarlas con la palabra de Dios, sacando versículos de contexto. Y tenemos a la gente, cristianos, y yo no dudo de sus buenas intenciones de querer agradar a Dios, pero es triste, insisto, la forma en que somos engañados. Tenemos a cristianos haciendo confesiones positivas de Dios me va a dar un auto. Sin tener realmente un entendimiento acerca del reino de Dios, de cómo funciona. Para que seamos nosotros expertos con la espada, debemos también aprender a conocer los mandamientos de Cristo, pero no solo aprenderlos, sino aprender a vivirlos, a guardarlos, porque vimos la relación tan estrecha que hay con el amar a Dios y guardar sus mandamientos. Juan 14, versos 15 y 21 dice que quien ama a Dios guarda sus mandamientos. Y el que tiene sus mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aprendimos cómo orar en el nombre de Jesús y cómo esto también está relacionado con los mandamientos de Cristo. Decíamos que orar en el nombre de Jesús no es únicamente terminar nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús, amén. No está mal que lo hagamos, o sea, pero esto va mucho más allá. Es entender cómo Cristo, a lo largo del evangelio, a lo largo de su ministerio, tantas veces él dice, yo soy la luz del mundo. Y dado que él es la luz del mundo, también nos dice que nuestra luz debe alumbrar, que nosotros somos como una lámpara que está puesta para alumbrar al mundo. Cada yo soy de Cristo está relacionado con un mandamiento también a nosotros. Yo soy el pan de vida y está relacionado, sí, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dice, yo soy el novio, y nos ordena que no cometamos el adulterio, que seamos fieles a él. Él es la verdad y nos ordena guardar nuestra palabra, también andar en veracidad. Cristo dice, yo soy el camino, y nos ordena elegir el camino angosto. Cuando nosotros aprendemos a usar esos nombres, esos yo soy de Cristo, alineados a la voluntad de Dios, entonces podemos tener también la certeza de que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Vamos a leer lo que dice primera de Juan. Capítulo 3, verso 22. Dice, y recibimos de parte de él cualquier cosa que le pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante él. ¿Se dan cuenta cómo simplemente leer que yo puedo pedir a Cristo cualquier cosa y él la hará sin tener el contexto de que mi vida debe estar alineada a la voluntad de Dios, nos puede llevar a hacer peticiones totalmente fuera de la voluntad de Dios? Lo importante que entendamos nosotros que es el aprender a orar pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios.
Ahí mismo en Primera de Juan capítulo 5, versos 2 y 3 dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esto cambia completamente la forma en la que muchas veces hemos aprendido a orar, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios también nos anima a reunirnos para el combate del reino. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y explicamos lo que significa esto. Estar congregados en el nombre de Cristo significa estar inmersos en lo que Él desea, estar alineados a la voluntad de Dios. Dice, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es una descripción importante del trabajo de un cuerpo local, vamos a decirlo así, de creyentes, de una iglesia local. Jesús también describió este propósito cuando dijo en Marcos 11:17, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. En aquel momento Jesús lo estaba diciendo acerca del templo de Jerusalén, pero la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que decíamos que toda enseñanza, todo lo espiritual tiene un fundamento o un simbolismo en lo natural? Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, el templo de Jerusalén fue construido desde el tiempo de Salomón. Previo al templo estaba el tabernáculo y ese tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo mismo ocurría con el templo de Jerusalén. La palabra de Dios dice en Crónicas que en Jerusalén fue el lugar que Dios escogió para establecer su templo, su morada, su habitación. Pero después la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos de manos. Y nosotros somos ahora ese templo. ¿Sí? También la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4 que mejores son dos que uno. Y en el verso 12 dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Sí? Aprendimos que el mejor lugar en el cual nosotros podemos combatir es delante del trono de Dios, en oración. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que aprender a venir delante del trono de Dios en oración, pero nuestras oraciones basadas en su palabra, en sus promesas. Y por último, es muy importante que nuestra misión en el reino es restaurar y discipular a aquellos que son rescatados. Cristo, la indicación que dio no fue únicamente hacer convertidos, Él dijo que hiciéramos discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Fíjense, Mateo 28:30
que con este verso empezamos y con este vamos a cerrar. Dije 30, perdón. Mateo 28, 20. Voy a leer desde el 19. Dice, id pues, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Nuevamente los mandamientos. ¿Cómo se discipula a una persona enseñándole a guardar los mandamientos de Dios? Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? De esto se trata el reino de Dios. Estamos infiltrados, estamos en una lucha en contra del reino de las tinieblas para rescatar a aquellos que aún están bajo la esclavitud de Satanás, bajo la esclavitud del pecado, para enseñarles a vivir en libertad, en la palabra de Dios, en su verdad. ¿Sí? Con esto concluimos esta enseñanza acerca del reino. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por enseñarnos, Señor, que nosotros, aún estando en esta tierra, no somos de esta tierra, Señor, sino que nuestra nacionalidad está en los cielos. Señor, nosotros tenemos una esperanza viva, que es poder estar nuevamente contigo, Señor, poder verte cara a cara, poder vivir en la plenitud de un gobierno de gozo, de amor, de justicia. Señor, pero mientras eso ocurre, nosotros hoy estamos aquí, Señor, con un objetivo, que es poder ser instrumentos, Señor, en tus manos para traer libertad a los cautivos, a la gente que aún está en el engaño de este mundo, en el engaño de Satanás. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, en la medida que vamos entendiendo, Señor, para qué estamos aquí, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor, estemos dispuestos a prepararnos para ser esos soldados, Señor, para ponernos toda la armadura y estar listos, Señor, para combatir contra las fuerzas, Señor, del enemigo. Y traer a tu reino, Señor, a tantos como sea posible. Porque tu deseo no es que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos. Gracias por hacernos entender, Señor, que nuestra vida es mucho más trascendente que únicamente lo que podemos lograr en este mundo, Señor, que ha de pasar. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria en esta mañana, por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Les. Gracias.